La Diócesis de Celaya presenta Signo y Sentido, en el Triduo de la Pascua, un elemento que no pasa desapercibido. Bienvenidos. Como siempre, es un gusto saludarte. Soy el presbítero Eduardo Sánchez Ramírez y hoy queremos compartir contigo una serie de podcasts de 3 episodios que hemos titulado Signo y Sentido, recordando precisamente que estamos en este tiempo de la Semana Santa en el año 2026 y seguramente cuando has tenido la oportunidad de asistir a estas celebraciones, sobre todo el Tríodo Pascual, para celebrar precisamente la celebración más grande de todo el año y la más importante para los católicos, que es la celebración de la Pascua, nos hemos encontrado con muchos elementos, con muchos signos, pero a veces no alcanzamos a descubrir precisamente los significados. Así es que, bienvenido a este podcast de Signo y Sentido. Nos acompaña también, me acompaña Sergio, seminarista Sergio, ¿cómo estás? Que me va también a ayudar y nos va a ayudar a nosotros para poder entender mejor este signo y los sentidos que vamos a estar explicando. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, padre, la verdad me encuentro muy bien aquí, gracias por la invitación de poder estar aquí con usted en el día de hoy. Ok, sabemos que el Tríodo Pascual está compuesto por 3 días o lo integran 3 días. Sabemos que la Pascua del Señor comienza precisamente con la celebración de la Última Cena, continúa después con el Viernes Santo con su pasión y su muerte, y la Pascua del Señor se prolonga con su sepultura y esperamos precisamente la resurrección gloriosa con la Vigilia Pascual. Pero como ya mencionaba Sergio, en estas celebraciones, en estos días, hay varios elementos, hay varios signos que están presentes, pero que en ocasiones no alcanzamos a comprender este sentido. Y vamos a comenzar, ¿te parece bien, Sergio?, con el día Jueves Santo, y vamos a descubrir precisamente este signo del lavatorio de los pies, que se me hace muy interesante, muy importante. ¿Cómo ves, Sergio? Sí, claro, padre, este es un signo, precisamente como usted menciona, en la cual el lavatorio de pies se convierte en parte fundamental de esta celebración. También hay otros signos, por ejemplo, lo que se conoce como la institución de la Eucaristía o la última cena que Jesús tiene con sus apóstoles. Pero como vamos a enfocarnos hoy en el lavatorio de pies, es bueno precisar que el lavatorio de pies era una tradición para los judíos que tenía que ver con ese sentido de hospitalidad, el llegar a una casa y que te lavara los pies. Era un sentido de que eras bienvenido, ¿no? Pero no lo hacía cualquiera, este trabajo no lo podía hacer el dueño de la casa, era un trabajo reservado precisamente para el siervo, para el esclavo de la casa. Así, esto es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque precisamente este signo del lavatorio de los pies, como tú ya bien lo mencionas, lo hacía un esclavo. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hace Jesús? Ahora, ¿de dónde viene precisamente este signo del lavatorio de los pies? Hay que recordar que en el libro del Génesis, con Abraham, un día se le aparecen 3 personajes. Estos 3 personajes son enviados por Dios. Abraham, en ese gesto de hospitalidad, ¿qué es lo que hace? Precisamente manda traer agua para lavar los pies. ¿Por qué? Hay que recordar que en una tierra donde el polvo era demasiado, era necesario también lavar los pies, y sobre todo también servía como una manera también de descanso, de reposo. Entonces se lo conoce también como la ley del forastero, es decir, un momento para limpiarse, para darles de comer, para recobrar sus fuerzas, para que pueda continuar su camino. Ese gesto, ese signo está precisamente presente en el lavatorio de los pies, y como tú bien apuntas, era un trabajo que realizaban solamente los esclavos. Sí, claro, padre, es de esclavos propiamente, pero también hay que tener en cuenta que cuando Jesús y sus apóstoles llegan a la casa que no era de ellos, era una casa prestada porque iban a pasar la última cena ahí, no se encontraba ningún siervo en ese momento. Ok, entonces este dato es muy interesante, esto que tú mencionas, el hecho de que sea una casa prestada y que no hubiera ninguna persona, entonces implica que ni siquiera el esclavo, ni siquiera un velador, podemos decir, estaba en ese momento, ¿verdad? Sí. En la casa, entonces fue prestada totalmente y estaba vacía. Sí, claro, sí, estaba totalmente vacía, y ahí, como dice en el Evangelio de San Juan, precisamente nada más llegan y se sientan. O sea, ya es ahí donde menciona que se sientan juntos. Entonces ahí van a pasar ahora sí al momento del pan y del vino, estos signos que están presentes.
Así es, y fíjate que el relato del Evangelio de San Juan nos dice precisamente que estaban en la cena. Y no sé si el Señor Jesús, al ver que ninguno de sus discípulos tomaba esta iniciativa de lavarle los pies, él mismo es el que se dispone, ¿no? Se levanta, se quita la túnica, se ciñe precisamente la toalla y empieza a lavar los pies a ellos. ¿Crees que pudo haber sido algo así al ver Jesús que ninguno de los suyos hacía esta labor? Sí, es que pareciera que los apóstoles aún están preocupados por lo que había pasado anteriormente, ¿no? San Juan no lo dice, pero los otros evangelistas sí hacen mención, por ejemplo, cuando los hermanos con su madre se acercan a Jesús y le dice que si le permite que uno de sus hijos se siente uno a su derecha y otro a su izquierda, y la respuesta de Jesús es, pues quien quiera ser el más grande en el reino de los cielos tiene que ser el servidor, y pareciera que aún no terminan de comprender los apóstoles este sentido. También otro signo que podemos ver, o que a lo mejor los apóstoles en ese momento de que ninguno se levantara, es precisamente cuando María le lava los pies a Jesús, porque parecía que también Jesús no hace mención del evangelio de que Jesús se lava los pies, precisamente porque ya viene con los pies limpios. De María le unta o le lava los pies con aceite muy caro, y es aquí donde pues Judas Iscariote se sorprende de que es un desperdicio de este perfume. Entonces vemos cómo los apóstoles aún están preocupados en cierto modo de quién es el más grande en el reino de los cielos. Ok, fíjate que me llama mucho la atención este dato que tú ya bien apuntaste hace un momento, sobre todo el no entender este significado de ser el servidor. Jesús en efecto le había dicho a la mamá de estos discípulos, ¿verdad?, sus apóstoles, que el que quiera ser más grande en el reino de los cielos tiene que ser el servidor de todos. Y Jesús precisamente con este signo, al saber que era un signo que le correspondía solamente a los esclavos, el Señor es el primero en ser el servidor de todos, y precisamente con una condición de humildad y sencillez. Y esto precisamente es el ejemplo que le va a dar de ahora en adelante. Por eso dice, si yo que soy el maestro, porque así lo llaman, hago esto con ustedes, entonces le corresponde al discípulo. Y en ese hablar del discípulo, sí estamos hablando de los apóstoles concretamente, pero hay que recordar que también nosotros somos discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir, Sergio? Que nosotros estamos llamados también a ser servidores de los demás, y que en ese sentido nosotros realmente damos testimonio de nuestra condición, de que realmente estamos haciendo las cosas como Jesús nos invita. Sí, claro, porque pues como Jesús nos lo dice y ya lo ha dicho, quien lo hizo con uno de estos pequeños, aquellos pequeños que son menos vistos, que son menos aplaudidos, quien lo hizo con alguno de ellos, pues lo hace conmigo, ¿no? Entonces sí es una actitud de mostrarle a sus apóstoles este sentido de servicio, de entrega, de hospitalidad y de amor sobre todo. Es lo que precisamente Jesús quiere mostrarle a sus apóstoles. Fíjate que también hay otra cosa, y quizás con esto vamos a ir terminando un poquito ya para cerrar este espacio. Cuando se le lavaba los pies a las personas que llegaban, eran porque eran considerados también personas importantes, invitados de honor. El hecho de que un forastero o una persona llegara a una casa y se lavara los pies, pues era en ese gesto de hospitalidad reconocer que era una persona importante. Y Jesús, al lavarle los pies, está diciendo que sus discípulos, para él, todos son importantes, ¿no? Sí, y me llama claro la atención, por ejemplo, Judas Iscariote, el que lo traicionó, porque todavía estaba ahí. Sí, o sea, es un personaje, Judas Iscariote, que se va a convertir en precisamente aquel que lo traiciona. Pero también es interesante, como dice, cómo Jesús se atreve a anonadarse y lavarle los pies a aquel que lo va a traicionar. Entonces yo creo que aquí Jesús no tiene la mentalidad de decir, si tú me haces el mal, yo no te voy a hacer el bien. Si tú que me has negado, tú que me vas a negar, yo no te voy a lavar los pies, no, todo al contrario, porque por eso está la respuesta de Pedro, que le dice, Señor, ¿tú a poco tú me vas a lavar los pies, teniendo en cuenta que Él es el Hijo de Dios? Entonces también es una actitud que Pedro toma y que le dice, Señor, tú no lo puedes hacer, pero sorprende cómo la manera en que lo confronta el Señor, pero no de una forma negativa, sino que le dice, si no permites que yo te haga esto, no vas a tener parte conmigo. Ok, pues bueno, para ir cerrando, miren, esta acción o este acontecimiento sucede en la última cena. Estamos hablando que en la cena, en las comidas,
eran invitados importantes y los familiares más cercanos y los más queridos los que podían compartir el alimento, y sobre todo los que podían entrar a la casa eran sobre todo aquellas personas también de confianza. Jesús tiene su confianza en sus discípulos, aunque sabe que pues no todos están limpios, ¿verdad? Pero el Señor Jesús en efecto no le niega su amor ni le niega su misericordia a ninguno. Y pues en este gesto del lavatorio de los pies, el Señor Jesús nos enseña que para ser grandes en el reino de los cielos tenemos que ser servidores de los demás, servidores de los pobres, servidores de los sencillos, servidores inclusive también de las personas que tenemos ahí más cerca, Sergio. Sí, Padre, claro, pues ¿quién no se alegra por recibir a aquel que uno quiere y darle lo mejor, ¿no? Por eso el Señor nos invita a recibir y atender al otro, al hermano que llega a nuestros hogares. Así es, pues bueno, ojalá que nosotros podamos vivir con más intensidad este momento de la Pascua y podamos también descubrir precisamente en esta celebración esos signos, esos gestos, y podamos también nosotros interiorizar en el significado de esos elementos que nos vamos a encontrar ahora en este tríodo pascual. Claro que sí, Padre, entonces pues ojalá tengan la oportunidad también de quedarse en los otros episodios, que vamos a ver otros signos muy importantes, y ojalá pues nos puedan acompañar. Pues muchas gracias, Sergio, gracias a todos ustedes que Gracias. nos escuchan, que nos hacen el favor también de ahí abrir su podcast y no sé, ahí en Spotify o donde quiera que estén escuchando. Gracias, y ojalá que podamos compartir también este podcast para que podamos profundizar, interiorizar en estos elementos tan importantes de nuestra fe. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Adiós. La Diócesis de Celaya presentó Signo y Sentido en el Triduo de la Pascua, un elemento que no pasa desapercibido. Escúchanos en el próximo episodio.